Hola chicos y chicas de tercer año de secundaria, nos volvemos a encontrar en este nuevo video para compartir ahora criterios de semejanza de los triángulos, pero para ello vamos a resolver situaciones cotidianas y se preguntarán ustedes el porqué de la imagen. Si ustedes ven, aquí hemos colocado una imagen que tiene la misma forma pero diferente tamaño. ¿Tendrá que ver algo con semejanza? ¿Qué dicen ustedes? Pues bien, veamos. Para mostrar los criterios de semejanza de triángulo, antes vamos a leer un reto que está propuesto y a partir de ello vamos a ir construyendo conocimientos para dar solución a este problema. Nos dice midiendo la altura con una sombra. La maestra de Jonathan le ha planteado un reto. Calcular la altura del edificio que está frente a su casa. Para ello, le he indicado que se ubique cerca del edificio. Mida las sombras que proyecta él y el edificio en ese instante. Y luego determine la altura del edificio. Muy bien, entonces Jonathan tiene que hacer un trabajo. Luego nos dice, Jonathan obtiene estos datos. Su sombra mide 2 metros. Su sombra mide 2 metros. La sombra del edificio a la misma hora mide 12 metros. La sombra del edificio mide 12 metros. Además, la estatura de Jonathan es 1,50 m. Su altura de Jonathan es 1,50 m. ¿Cómo podría calcular Jonathan la altura del edificio con la ayuda de las medidas de las sombras? ¿Cómo ayudaríamos a Jonathan, chicos y chicas? ¿Será posible utilizar la congruencia? No, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar la semejanza de triángulos. Para ello, antes vamos a definir qué es la semejanza y qué criterios de semejanza. ¿Qué es la semejanza de triángulos? Ustedes probablemente han escuchado mucho este término. Entonces, veamos. Nos dice, dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma y tamaño diferente. Les indicaba, cuando hemos iniciado este video, les dije que había puesto una figura que tenía diferente tamaño, ¿no es cierto? Pero era de la misma forma. Entonces dice, dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma y tamaños diferentes. Sus ángulos tienen igual medida y la medida de sus lados homólogos son proporcionales. Proporcional, ustedes saben que mientras una unidad sube, la otra también o viceversa, ¿correcto? Veamos un ejemplo. Aquí tenemos dos triángulos de diferentes tamaños, sí, pero tienen la misma forma. ¿Y por qué se cumplirá la semejanza aquí? Veamos. Antes vamos a definir lo que es homólogo. Dice, se denomina lados homólogos de dos diferentes triángulos a aquellos lados opuestos al ángulo congruente. Lados opuestos al ángulo congruente. La congruencia es igual, ¿correcto? Entonces miren, este ángulo B es congruente a este ángulo B, porque acá nos dice que estos ángulos son beta. Ahora el lado opuesto vendría a ser este de acá, el lado de F, y el lado opuesto a este ángulo vendría a ser este lado que es B multiplicado por K. Les pregunto, ¿cuál es el lado opuesto al ángulo alfa? Muy bien, aquí sería A. Y en este lado, también, ¿no es cierto? Y finalmente, el lado opuesto al ángulo tita sería C, en ambos casos. Sigamos observando el gráfico. Nos dice la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo DEF. Recuerden, esto del medio nos indica dónde está el ángulo, por eso dice ABC, o sea, estamos hablando de este ángulo AB, o sea, del ángulo beta, por eso nos indica beta. Ángulo beta, el ángulo ABC es igual al ángulo DEF, estamos hablando de beta. Luego nos dice la medida del ángulo BAC, nuestra mirada sería en A, es igual a la medida del ángulo EDF. Aquí está, ¿ve? Y nos estamos refiriendo a alfa. Finalmente nos dice la medida del ángulo ACB, esto de acá, es igual a la medida del ángulo DFE, que vendría a ser esto de acá. Entonces ahí tenemos esas igualdades.
o también podemos llamarle congruencia. Ahora, ¿qué vamos a decir de los lados homólogos? El lado AB, aquí tenemos el lado AB y el lado DE. ¿Son homólogos? Sí. El lado BC y el lado EF también. El lado BC, este de acá, y EF también. Finalmente el lado AC con el lado de F. ¿Qué se va a cumplir acá? Que si tú divides este lado, que es C por K, lo divides entre C, o sea, aquí sería AB entre DE, estamos hablando de este segmento, en este segmento. Entonces, este segmento entre este segmento va a ser igual a ¿quién nos dice? Va a ser igual a BC, a este segmento BC, dividido entre el segmento EF. Y finalmente, el segmento AC dividido entre el segmento DF nos va a dar una constante. Esta K va a ser la constante de semejanza o la razón de semejanza. Entonces lo que hemos hecho es dividir los lados más grandes entre los lados del otro triángulo que es pequeño y nos ha dado una constante. Y la proporcionalidad de la medida entonces de estos lados homólogos es K, que es la razón de semejanza. Por lo tanto, podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Existen tres criterios de semejanza de triángulos. El primer criterio es el criterio lado, lado, lado o 3Ls. Y nos dice dos triángulos son semejantes cuando la medida de sus tres lados son proporcionales. Quiere decir que si a un lado lo multiplicas por 2, al otro lado también tendrás que multiplicar por 2 y al otro también, o sea, en proporción. Y luego, cuando tienes estas medidas, lo vas a dividir entre los lados del otro triángulo y nos va a resultar la constante. Bueno, acá con el ejemplo todavía no se da bien claro los criterios. El segundo criterio es lado, ángulo, lado. Dice, dos triángulos son semejantes si tienen la medida de dos de sus lados proporcionales y el ángulo entre estos lados es congruente. Ángulo congruente, habíamos dicho, ángulos iguales. Y los lados, los dos lados que están entre este ángulo, nos dice que son proporcionales. Quiere decir que el lado AB entre el lado DE y el lado BC entre el lado EF nos va a dar una constante de proporcionalidad y ahí podemos decir que se está dando el segundo criterio de semejanza de triángulo. El tercer criterio es ángulo, ángulo. Nos dice, si dos triángulos tienen dos ángulos congruentes, entonces son semejantes. Aquí no se toma en cuenta los lados, simplemente van a tener en cuenta los ángulos, dos ángulos, ¿correcto? Entonces ahí se va a cumplir la semejanza. Veamos tres ejemplos pequeños. Ya, este es el caso triple L o LLL. Miren, este triángulo es de la misma forma, pero son de diferentes tamaños. Si nos ubicamos en la hipotenusa, esto vale 10 y esta hipotenusa vale 5. Y teniendo en cuenta ello, vamos a hallar la razón de semejanza. Entonces dice, 10 entre 5 sería 2, ¿correcto? Ahora, 6 entre 3 también sería 2. Y finalmente, 8 entre 4 también es 2. Por lo tanto, estos triángulos son semejantes y su razón de semejanza es 2. El segundo ejemplo, miren, ángulos congruentes y los dos lados entre ellos es proporcional. Veamos ya, miren, 6 entre 2 es 3, 9 entre 3 es 3 y ese 3 sería nuestra razón de semejanza. Finalmente, aquí tenemos dos triángulos semejantes y lo que vamos a hacer es solamente fijarnos en sus ángulos. Ángulo de 60 grados, ángulo de 60, ángulo de 80, ángulo de 80. Misma forma, diferente tamaño. ¿Qué les parece, chicos y chicas, los criterios de semejanza de triángulos? Bien, ¿no? Entonces ahora apliquemos. Entonces ahora nos vamos a ubicar en nuestro problema.
nos decía, ¿no? ¿Cómo podría calcular Jonathan la altura del edificio con la ayuda de las medidas de las sombras? Bien, como ya tenemos la idea de la semejanza de triángulo y hemos visto los tres casos de semejanza, vamos a ver cuál de ellos podemos utilizar para resolver esta situación. Resolución. Analizo la situación, dice, los rayos del sol y la sombra proyectan en el piso a la misma hora, forman un ángulo agudo, al cual le vamos a denominar beta. Veamos. Tenemos el edificio y tenemos a Jonathan. Lo que hemos hecho, miren, en primer lugar es trazar los triángulos. Y si se fijan ustedes, son de la misma forma, pero de tamaño diferente. Es más, ¿no? La altura de Jonathan nos habían indicado 1,50 m, pero el edificio de hecho que tiene otra medida. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar estos triángulos y ver cuál de los criterios de semejanza se cumplen. En primer lugar, vamos a anotar los vértices de este triángulo. Vamos a llamarle triángulo ABC. Luego vamos a colocar el ángulo, porque acá nos dice que el ángulo que se forma, el ángulo agudo, se denomina beta. Entonces le vamos a denominar beta. Ya está. Ahora, si ustedes ven, este es un triángulo rectángulo, por lo tanto tiene un ángulo recto, que estaría ubicado en esta parte, que sería 90 grados, ¿correcto? Ahora bien, nos dice también que la distancia de la sombra del edificio es 12 metros, o la medida de la sombra del edificio es 12 metros, ¿correcto? ¿Qué más? Nos piden hallar esta altura. Vamos a encontrar la altura del edificio. Hasta aquí, miren, hemos analizado solamente el triángulo que se ha formado a partir de la sombra del edificio. Veamos el de Jonathan. Colocamos los vértices. A este triángulo le vamos a denominar DEF. Igual colocamos el ángulo, que es el mismo que está proyectado también en el edificio. Por lo tanto, es ángulo beta. Ahora, ¿qué datos nos están dando? Nos están dando aquí la altura de Jonathan y también la distancia de la sombra, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? Entonces, miren, también podemos observar que este es un triángulo rectángulo. Al ser un triángulo rectángulo, el ángulo recto estaría ubicado en este lugar. Ahora, la distancia de la sombra es 2 metros y la altura de Jonathan es 1,50 m. Ya está. Ahora miren, chicos y chicas, tenemos el mismo ángulo y tenemos este lado y este lado acá. Este dice es 2 y este es 12 y nos están pidiendo esta altura. ¿Qué criterio ustedes creen que podemos aplicar? ¿Ya lo tienen? Bien, analicemos. La medida del ángulo BAC, este de acá, BAC, estamos refiriéndonos a este ángulo, es igual, nos dice, a la medida del ángulo EDF. ¿Cuánto miden estos ángulos? 90 grados, ¿correcto? Ya, aquí está. Sigamos analizando. Nos dice la medida del ángulo ACB, entonces estamos AC, se trata de este ángulo, es igual a la medida de este otro ángulo, beta, ¿correcto? Entonces, si tenemos dos ángulos iguales en dos triángulos de diferente tamaño, ¿qué podemos decir? Que vamos a utilizar el criterio ángulo-ángulo, ¿correcto? Porque nos están hablando de dos ángulos. Entonces, si estos dos ángulos son iguales, los lados van a ser proporcionales. Además, concluimos que estos triángulos son semejantes. Ahora, vamos a analizar sus lados homólogos, porque nos dice que sus lados homólogos deben ser proporcionales. Y con la ayuda de todo el proceso que vamos a seguir acá, vamos a responder esta pregunta. Tenemos nuestro triángulo, tenemos las medidas de cada uno de ellos. ¿Y qué podemos deducir de acá? Podemos deducir lo siguiente, ¿no? Que el lado AB, este lado AB, entre el lado de E, ¿no? Este lado, miren, estoy agarrando la altura del edificio, entre la altura de Jonathan, va a ser igual a ¿quién? A la distancia de las sombras, o sea, este lado AC
entre el lado de F. ¿Correcto? Aquí solamente estamos representando. Ahora vamos a reemplazar lo que tenemos. AB es la altura, H. ¿Quién es DE? DE es 1,50 m. ¿Igual a quién? A AC, que es la sombra, ¿verdad? Esta es la sombra. Esta es la sombra del edificio, 12 metros. Dividido entre la sombra de Jonathan, que es 2 metros. Ahora lo que tenemos que hacer es operar. Entonces, chicos y chicas, lo que estamos utilizando a partir de ese criterio de semejanza ángulo-ángulo, estamos utilizando la proporcionalidad de sus lados. Estamos comparando los dos triángulos teniendo en cuenta la altura del edificio y la altura de Jonathan. Y también estamos tomando en cuenta la distancia de la sombra del edificio y la distancia de la sombra de Jonathan. Esto ustedes lo pueden solucionar mediante una ecuación, ¿no es cierto? Entonces tendríamos 1,50 m que está dividiendo, pasamos a multiplicar acá, 2 metros es igual, ahora resolvemos. Podemos dividir 2 entre 2, ¿correcto? Va a ser 6, y 6 por 1,50 nos va a resultar 9. Por lo tanto, la pregunta nos decía, ¿cómo podría calcular Jonathan la altura del edificio con la ayuda de las medidas de las sombras? Ya hemos calculado la altura, chicos y chicas. ¿Qué hemos hecho? Hemos utilizado el criterio de semejanza de ángulo-ángulo. Por lo tanto, dice, para calcular la altura del edificio, Jonathan debe utilizar la relación y criterio de semejanza de triángulo. ¿Todas y todos están de acuerdo? Sí, ¿no es cierto? Entonces, muchísimas gracias por haber compartido este video. Gracias por estar presente. No te olvides suscribirte a mi canal para seguir haciendo mucho más videos para ti, mi querido estudiante.